Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor, siendo que nos ha dado en su buena voluntad poder reunirnos para compartir la fe que tenemos en común y mediante la fe recibir la gracia que es a través de los dones que Él ha establecido en la iglesia. Hermanos amados, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 37, verso 17. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 37, verso 17, para que juntos estemos dando lectura a las Sagradas Escrituras. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo, 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo, y otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos al Señor, amén. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en el cual hemos de estar compartiendo la exposición de la misma. Nuestro ruego en la oración, Señor,
es la iluminación, Señor, mediante la acción y el poder del Espíritu Santo manifiesto en medio nuestro, haciendo tu buena voluntad para que en todo seamos edificados conforme al propósito eterno que te has trazado por medio del Señor Jesucristo. Quita toda distracción, toda dispersión, todo aquello que de una u otra manera, Señor, esté apocando o opacando, Señor, la exposición de tu palabra, y que en la exposición de tu palabra se encienda el fuego en nuestros corazones, arda la llama, Señor, de manera tal, Padre, que podamos tener avivamiento, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar que todo el mobiliario del tabernáculo tiene la figura de Jesucristo. Amén. Todo el mobiliario del tabernáculo lleva la figura de Jesucristo. Para poder explicar esto, hermano querido y hermana querida, necesitaríamos hacer un estudio bien extensivo. Pero hay hermanos que lo han hecho en este mismo lugar, como por ejemplo el misionero, el pastor Josué Beck, trajo una enseñanza sobre el tabernáculo. Y todos los que han estudiado y que han mirado en detalle el mobiliario y todo lo que son las tiendas de reunión que se había levantado, que es en sí el nombre del tabernáculo, tienda de reunión, representa a Cristo, tiene la figura de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros meditando en esto, hermano querido, Moisés tenía un encargo de Dios, que todo lo que él había visto en cuanto al mobiliario y en cuanto a esta tienda de reunión que él la vio en el cielo, debía de replicarlo en la tierra con una exactitud de lo que él había visto. O sea, no es que Dios le dijo, bueno, pon una lámpara y hazla como te salga o como quiera. No, tenía detalles. Y aún los materiales y la forma en la cual se trabajaba. Por eso nosotros al meditar en el candelero solo una parte del mobiliario, podemos ver todos los detalles que tenía, la copa, la flor de almendra, la manzana, y todo ello era obra de artesano y con martillo. No es que era de fundición, no es que se fundían los materiales y se ponían en un molde para que tomaran la forma. Era obra de martillo y era un trabajo de artesanía. Amén. Ahora nosotros podemos mirar, hermano querido, que el único que vio esta figura fue Moisés. Y aún para replicarla, si yo viera esa figura, le soy sincero, y hoy por hoy en internet nosotros podemos ver muchas de estas figuras, ¿cierto? Podemos ver muchas de estas figuras porque hoy por el internet se nos permite ver las figuras de lo que era el mobiliario y de muchas cosas que tienen que ver con aquel tiempo y con estas cosas que nos muestra la Biblia. Amén. Sin embargo, si yo tuviera que replicarlo solo a mano, dibujándolo, no tendría la habilidad. Amén. Seguramente lo dibujaría y lo dibujaría muy mal. Y más si habiéndolo visto y luego descendiendo y después de atender de los asuntos me tengo que poner a dibujar, tendría que pensar en detalle. Amén. Y aún pensando en detalle lo dibujaría y seguramente lo dibujaría mal. No sé qué tan hábil sería Moisés para dibujar, pero sí algo sé, que no contaba con los recursos, porque no estaba el lápiz, no estaba el papel, no estaba la regla de trazar, no había los recursos para poder hacer un dibujo o un croquis de algo que él había visto. ¿Y cómo es que salió a la perfección? ¿Cómo es que el modelo y el diseño que Dios le muestra a Moisés, y a su vez no era Moisés el encargado de hacerlo, sino que serían otros hombres los encargados de hacerlo? ¿Cómo es que salió a la perfección y una réplica exacta de aquello de lo cual Moisés vio? Para que nosotros lo podamos entender, tendríamos que ir al capítulo 35 de este mismo libro de Éxodo. Versículo 30. Capítulo 35 del libro de Éxodo, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira,
Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engastes y obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de todo bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel, Aholiab y todos los hombres sabios de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Amén. Quiere decir que no era obra de los hombres, era la obra de Dios, quien, llenando el corazón de los hombres y proveyendo de la sabiduría para realizar el trabajo, se encargarían de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque era su voluntad. El tabernáculo, la tienda de la reunión, no era el capricho de Moisés ni la ocurrencia del pueblo de Israel, sino que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la tienda de reunión, por medio del tabernáculo, se iría proyectando el Señor Jesucristo. Amén. Por eso el autor de la carta a los Colosenses dice que todo era figura de lo que había de venir, era la imagen, no era, amén, el cuerpo mismo. Amén. Y también el autor a los hebreos dice que todo eso era la figura, era la imagen, pero el cuerpo mismo es Jesucristo. Entonces era la voluntad de Dios ir proyectando por medio del tabernáculo la misericordia de Dios, el deseo de Dios en perdonar a su pueblo de Israel y proyectar a Jesucristo, porque la misericordia de Dios se extendería sobre todas las naciones, hacia todo hombre, de todo linaje, de toda lengua. Por eso cuando se derramó el Espíritu Santo y los que fueron llenos del Espíritu Santo eran galileos, lo cual les daba el tener una acentuación, así como en Argentina se da, por ejemplo, con los cordobeses o con los sanjuaninos, los mendocinos, que tienen una acentuación. Amén. Así como, por ejemplo, en esta nación se da de repente con los de Canelones, con los de la frontera con Rivera, que tienen como una acentuación. Uno los escucha y ya sabe que es vallano, ya sabe que es canario. Amén. ¿Por qué? Por la acentuación. Y siendo que ellos eran galileos y tenían una acentuación en el habla, le escuchaban los hombres piadosos de todas las regiones hablar en su propio idioma, en su propio dialecto, las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba mostrando? Que extendía su misericordia hacia todas las naciones del mundo para que todos pudieran comprender las maravillas de Dios. Entonces, el realizar el tabernáculo, el realizar la tienda de la reunión, era la voluntad de Dios. Por eso no era trabajo de los hombres. Los hombres serían instrumentos en las manos de Dios, quienes, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría, para todo trabajo de artesanía, para todo bordado, para toda labor, se encontrarían haciendo entonces el trabajo de Dios, pero no ellos, sino la capacidad que Dios les había dado. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a su trabajo, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo acerca de nosotros mismos, sino que la competencia que tenemos nos ha sido dada según Dios. Fuimos hechos competentes. Amén. Entonces, cuando es la voluntad de Dios hacer un trabajo, hermano querido y hermana querida, nosotros no tenemos que dejar que nuestro corazón nos arrastre.
Porque ¿cómo nos arrastra nuestro corazón? Pensando en que no somos capaces de hacerlo. Y es verdad, no somos capaces de hacerlo. Pero nosotros tenemos que traer el pensamiento, ¿es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios, aunque no seamos capaces de hacerlo, porque es su voluntad, Dios nos va a capacitar, nos va a llenar del Espíritu y mediante el Espíritu Santo que ya nos fue dado, nos va a dar la competencia para hacer todas las cosas conforme al propósito y conforme a su voluntad. Yo me acuerdo cuando llegué al Uruguay, yo estaba en un seminario de capacitación, meses antes, año antes, estaba en un seminario de formación para obreros de tiempo completo en la iglesia a la cual congregaba. Pero mucho de lo que es un seminario, usted sabe cómo es. No es en dos direcciones, amén. No es que me enseñan y después yo tengo que demostrar, sino que constantemente me van enseñando y en alguna oportunidad yo tengo que demostrar el conocimiento que he adquirido, ya sea por una evaluación o por una demostración, por una prueba. Amén. Esa es la forma en que comúnmente se enseña. Y bueno, la forma en la cual también a mí me habían enseñado. Entonces, si bien me estaba proyectando, ya estábamos casados con mi esposa, teníamos apenas unos meses y me estaba proyectando a trabajar en el ministerio a tiempo completo y veníamos de una formación, amén, en una formación, las oportunidades no eran muchas, amén, y siempre las oportunidades no es lo mismo que a uno le den para predicar en una reunión que le den a conducir una iglesia, ¿cierto? Y aún mismo que le den predicar en una reunión no es cosa fácil. Yo me acuerdo aún el primer mensaje que di. ¿Por qué me lo acuerdo? Porque no encontraba la manera de cerrar el mensaje. Y daba vuelta y daba vuelta. Amén. En el mensaje no tomé un pasaje complejo de la Biblia, tomé el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pero daba vuelta y no lo podía cerrar, no podía ni siquiera tener una conclusión. Amén. Hasta que de última dije, bueno, hasta aquí lo que el Señor nos ha dado y me bajé del púlpito. Amén. Esa fue mi primera experiencia en un púlpito, en una congregación en Rodríguez. Amén. Y los hermanos me bendecían, me felicitaban, pero ¿por qué? No tal vez porque era el mensaje más ilustrado o el mensaje más profundo, sino por la valentía de haberme parado delante de la congregación. Amén. Ya que yo había tenido experiencia, pero solo en el grupo de jóvenes y entre los jóvenes. Pero ahí era la primera vez que me paraba en un púlpito frente a una congregación. A los meses, estaba en ese proceso de formación, nos envían para trabajar en el Uruguay, juntamente con un matrimonio pastoral en apoyo al pastor. Y bueno, todo bien, íbamos en apoyo al pastor. Pero resulta que el pastor que había asumido esa iglesia había tenido un crecimiento muy rápido, la congregación. O sea, inmediatamente fue una congregación de 600 personas, con 2 cultos por día, con radio en toda la madrugada, desde las 12 hasta las 7:30 de la mañana, hasta las 6:30 de la mañana habían programas de radio, 7:30 de la tarde había otro programa de radio. Había muchísimo trabajo y muy pocos obreros, muy poca gente capacitada. Así que imagínense, al tercer día de estar allí, ya tenía que estar predicando. Amén. Y el pastor que nos había enviado a llamar nos conocía, pero hacía un tiempo que por causa de la obra él estaba en Uruguay, en Colonia, y nosotros seguíamos en Argentina. Entonces le pregunta a mi esposa, le dice, ¿y cuántas veces ha estado ministrando Gustavo? Dice, no, unas pocas, le dice. Amén. Y yo estaba ahí en el frente. Ahora, ¿cuál era mi pensamiento? Que si Dios me enviaba, Él me tenía que capacitar. No era mi labor, no era mi obra, era la obra de Dios. Así que al poco tiempo ya me encontraba predicando en varios de los cultos en toda la semana.
me encontraba predicando y conduciendo el grupo de jóvenes, al poco tiempo me encontraba enseñando en el seminario bíblico Esdra, y así me fueron delegando en muy poco tiempo. Ahora, si usted me pregunta, ¿estudiaste muchos años, te capacitaste con los mejores maestros? Verdaderamente tuve buenos maestros a lo largo de mis años, amén. Pero no es que me capacité muchos años, sino que se fue dando, Dios me fue conduciendo y yo entendiendo que si era la voluntad de Dios, Dios me iría capacitando. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que pensar profundamente, esto que voy a hacer, se me ha encargado, se me ha comisionado, es su voluntad. Si se me ha encargado, si se me ha comisionado y es su voluntad, aunque nunca lo haya hecho. ¿Usted cree que estos varones a quien Dios llenó de sabiduría, este varón Besael, Ayud, Aizama, ellos alguna vez habían agarrado martillo para labrar oro? No, habían agarrado paja, habían agarrado adobe para hacer ladrillos de barro, habían trabajado en cortar piedra, nunca habían bordado, eran esclavos en Egipto. Amén. No eran hombres que se ponían a hacer los trabajos de artesanía. ¿Por qué? Porque eran esclavos y no se les enseñaba los oficios que son más importantes y mejor remunerados, ¿no es cierto? Se les enseñaba los oficios que eran los menos importantes, que eran importantes, pero eran los que menos la gente quería hacer. ¿Por qué? Porque eran los menos recompensados. Además, no tenían recompensa de su trabajo. ¿Está entendiéndolo? Pero cuando llegó el tiempo que tuvieron que agarrar el martillo, resulta que ellos comenzaron a labrar hojas de almendro, comenzaron a labrar copa, comenzaron a labrar manzana, todo con una pieza de un talento y de oro, con una sola pieza, con un talento y de oro, ¿pudieron hacer eso? ¿Dónde estaba la capacidad para poder hacer ese trabajo? ¿En dónde se encontraba la virtud para poder tener esas artesanías y esas manualidades? En el Espíritu de Dios que les había sido dado. No era el trabajo de Aizama, de Ayú, de Bezalel, era el trabajo de Dios. Era el trabajo de Dios. Y ahí era donde se encontraba la gracia y la sabiduría. Nuestro corazón siempre se va a inclinar para dejar. Y el diablo nos va a querer amedrentar con que podemos salir reprobados y hasta se pueden burlar de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces rechazamos algo por eso, no? Que no, ¿qué van a decir si canto tan mal? Si nunca he predicado y capaz que lo hago y quedo exhibido. Entonces Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos pensando que somos nosotros los que tenemos que hacer la tarea. Pero si Dios nos llama para hacer una tarea, yo no tengo que preocuparme que quedaré exhibido, que haré el ridículo. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que sea avergonzado. Y si es su obra, Él la exaltará. Amén. Él exaltará su obra, Él la dará a conocer. Amén. Él hará que su nombre sea glorificado. Por amor de su nombre, hermano querido. Por amor de su nombre, hermana querida. Amén. Hay empresas multinacionales que por amor de su marca, amén, nunca le van a permitir a usted que haga un reclamo sin hacerle la devolución. Amén. Yo me acuerdo un día compré a espuma de afeitar de Gillette. De la marca de Gillette, compré una espuma de afeitar de la marca de Gillette. Usted sabe que esas cosas no son baratas, ¿no? A veces jabón y todo eso. Pero bueno, me compré una de esas con mucho esfuerzo, amén, y la empecé a usar. Pero resulta que al tiempo se le había ido primeramente el gas y no había fluido con el líquido. Yo no sé si habían estado en la activa, en la estantería, ¿dónde estaba? Lo cierto es que todas las multinacionales atrás tienen un número de teléfono, un 0800 o un número local. Entonces, ¿qué hice? Llamé
y les pasé el producto, el nombre del producto, les pasé la serie de cuándo fue envasado. ¿Saben qué hicieron? Mandaron al proveedor local con un producto exactamente igual y una caja de bombones, por las molestias. Y una caja. ¿Sabe por qué? Por amor a la marca Gillette, para que no quedara la marca Gillette desprestigiada. Así todas las multinacionales tienen los mismos gestos, las mismas actitudes. La gente no lo sabe. Amén. La gente no lo sabe, pero por ejemplo, si usted va a McDonald's, otra cadena de restaurantes rápidos, y a su niño se le cae el cono de helado, se le vuelca la Coca-Cola, ellos inmediatamente vienen, higienizan y le entregan uno del mismo tamaño. Amén. No importa cuántas veces se le caiga, le van a venir, le van a limpiar y le van a dar nuevamente el producto. Amén. ¿Y esto por qué? Por amor a la marca de la cadena de restaurante. Si esto hace la gente del mundo con el pensamiento que ellos han obtenido para hacer los negocios, cuánto más Dios, por amor de su nombre, no permitirá que seamos avergonzados. Pero cuando creemos que somos nosotros los que hacemos la tarea, cuando creemos que somos nosotros los que tenemos que salir adelante, ¿qué hacemos? Lo dejamos a un lado al Señor. Y el Señor permite que hagamos y permite aún que fracasemos y que nos sintamos frustrados. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Él no tiene relación con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque del hombre él no puede recibir nada. Porque toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. El del hombre no puede tomar nada porque el hombre se degradó en el huerto del Edén. Por eso es que para hacer su obra no es que nos pide que la hagamos nosotros. Él nos capacita a nosotros, nos toma como un instrumento para llevar adelante su obra. Y ese es el entendimiento al cual nosotros tenemos que llegar y a la seguridad que tenemos que tener para hacer la obra del Señor. Y no importa, hermano, no importa los tiempos en los que vivamos. Muchos han fracasado también para cuando empiezan a contar recursos para hacer la obra de Dios. Cuando empiezan a hacer números. Amén. Es correcto, yo tengo que hacer números y no proyectarme más allá de lo que creo. Pero cuando es la voluntad de Dios, los números, hermanos queridos, tenemos que hacerlos a un lado. ¿Por qué? Porque Él se encarga de proveer para todas las necesidades. Amén. Amén. El oro que ellos tenían les sobraba, les abundaba. Mire si les sobraría que en su propia voluntad se hicieron un becerro de oro. Amén. Y de gran tamaño, les sobraba. Y Moisés tuvo que decirles que pararan, que dejaran de traer de los materiales porque ya sobreabundaban los materiales para la tarea. Tuvo que decirle, basta, hasta aquí. Los recursos ya habían sido dados para que estos, que en un tiempo habían sido esclavos, pero que ahora eran el pueblo de Dios, hicieran toda la labor para la cual Dios los había llamado. Nosotros también en un tiempo éramos esclavos de nuestros delitos y de nuestros pecados, pero fuimos trasladados a su reino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Para la tarea de anunciar el Evangelio siempre se encuentran los recursos. Siempre se encuentran los recursos. No podemos pensar que si Dios nos llamó a anunciar el Evangelio, que vamos a tener trabas e impedimentos. ¿Por qué? Porque escrituralmente ya está anunciado que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No se van a poder sostener. Entonces, cuando algo se traba o algo se dificulta, es porque el problema lo tenemos en nuestro corazón. Porque hemos dejado de entender o de pensar que es la voluntad de Dios y que Él es el que provee, Él es el que capacita, Él es el que da la sabiduría, Él es el que da los recursos, Él es el que da las virtudes. Todo le pertenece a Él y nosotros estamos completos en Él.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros miramos esta labor, pensando en esta labor de que con un martillo y una pieza de oro se hizo tremenda mobiliario, tremendo candelero, con todos los detalles que estos tenían, no podemos hacer otra cosa que glorificar a Dios. No le podemos dar gloria a Bezalel, a Imás, a Liob, no le podemos dar la gloria a ellos. ¿Por qué? Porque no eran ellos, no era el trabajo de ellos, era el trabajo de Dios por medio de ellos. La sabiduría, la capacidad, el poder para realizar la tarea vino de parte del Señor. Por eso es que no fue cualquiera hacer la tarea, sino aquellos a los cuales ya Moisés sabía que Dios los había llenado con espíritu de sabiduría para entender todo trabajo y para poder proyectar todo trabajo y para realizar todo trabajo de artesanía. Así también en estos tiempos. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que cuando Dios nos envía a hacer una tarea, nuestra seguridad tiene que ser que el Señor es el que va a salir adelante, de Él es la victoria, amén, y nosotros simplemente somos un instrumento más en sus manos para realizar una tarea en medio de estos tiempos para que su nombre sea glorificado. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra cual viniera a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y dándonos a comprender, Señor, las verdades de tu reino, en cómo tú llevas adelante tu obra, no por la labor de los hombres, sino por la labor del Espíritu Santo a través de los hombres. Y esta es la confianza que tenemos que tener, que cuando es tu voluntad, Señor, no importa qué tan competentes seamos, qué tan entendidos seamos, la sabiduría se va a manifestar, el poder se va a manifestar, los recursos se van a manifestar, la gracia se va a manifestar. Y es por eso, Señor, que confiando en ti entendemos que vamos a salir adelante para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Bendito y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,